Me decía Eduardo, pues cuando se organizaban las jornadas, que en esta tormenta perfecta de la situación de precio en origen del aceite de oliva, pues que contar un poco cuál sería la foto de hoy, ¿no? Y yo decía que, vale, vamos a contarla, pero quiero completarla un poquito, para que no solamente sea, oye, el mercado está así, ha pasado esto, lo que todos ustedes saben, la sequía, tal, que no es solamente la sequía, yo diría la climatología en general, porque ahora hablamos de las temperaturas que se alcanzaron el dichoso viernes 20 de mayo aquí en esta región, y entonces fue el que puso la puntilla a este estado de mala cosecha. Y digo, acompañarlo un poco con todo, pues que veamos el entorno en el que estamos, y es precisamente lo que voy a contar, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Cuál es este negocio en el que estamos? ¿Qué es dónde se produce? ¿Qué peso tenemos cada uno de los países en la producción y comercio de aceite de oliva? ¿Qué retos tenemos? Y, por último, contar qué es lo que está ocurriendo en la campaña 2022-2023. Voy a intentar ganar un poco de tiempo del perdido, Eduardo. Del invertido, perdón, y para que podamos estar más o menos nuestra hora en el cierre, ¿vale? Bueno, pues el comercio mundial del aceite de oliva, primero vamos a ver qué es y dónde está la producción de aceite de oliva. Estos son datos a la estadística del Ministerio de Agricultura, es IRCE, a diciembre del 2021, la situación del olivar en España, 2.772.000 hectáreas. Y la comparo con el año 2002. ¿Por qué con el año 2002? Porque después vais a ver en las gráficas que es que tenemos que irnos a la reforma de la OCM en la época de Loyola de Palacio, que ocurrieron muchísimas cosas. Y además veníamos de unos años de sequía del año 95, donde en España pues también tuvimos una cosecha pésima y pasamos a un antes y un después, podemos decir, ¿no? El primer antes fue, desde luego, que lo vamos a ver en otra gráfica, fue entrar a la Comunidad Económica Europea. A partir de ahí fue una explosión, ¿no? Pero ahí estamos viendo que 360.000 hectáreas de olivar, que se han puesto un 15% más. ¿Y dónde está el peso? Pues en Andalucía, 215.000 hectáreas, destacamos Castilla-La Mancha y Extremadura. Esto en cuanto al olivar en seto, que además hay hoy por hoy pues toda la renovación del olivar pues en parte tiene un peso importante, ya suponen, y con datos de nuestro amigo Juan Vilar, que sabéis que es consultor y profesor de la Universidad de Jaén, pues él estima en 150.000 hectáreas, que es el 5,4% de la superficie total de aquí de España. Y en Andalucía, pues ahí tenemos el eje del Valle del Guadalquivir, donde se ha producido precisamente la mayor cantidad, se han invertido o se han plantado la mayor cantidad de superficie en olivar, ¿no? En valor absoluto, por supuesto, la provincia de Sevilla, pero en valor porcentual, fíjense lo que está pasando en Cádiz, ¿no? Unas tierras que están descubriendo el olivar, zonas más frescas, un clima quizás más atlántico y, bueno, y parece que con muy buenos resultados, ¿no? Incluso en secanos, ¿no? Y este sería en el mundo. Hemos visto España, que España representa prácticamente el 24% de la superficie de olivar en el mundo, y en este orden, estos serían los 10 primeros países con datos también de Juan Vilar y los datos estadísticos cerrados al diciembre de 2021 del Ministerio de Agricultura. España representa el 24% y le siguen con esas cifras prácticamente. Pues en estos 10 países tenemos el 90% de la superficie de olivar. Y de esta cantidad, y también con fuente de Juan Vilar, pues 420.000 hectáreas serían en seto, que representa ese 3,6% de esa superficie. Ahora vamos a ver quiénes son los productores. Pues España, con ese 24%, produce el 44% de aceite de oliva del mundo, prácticamente el 45%. Y le siguen a muchísima distancia el resto de países, ¿no? Prácticamente en estos 10 tenemos el 92% de la producción de aceite de oliva. Y observen que comparado con la media de los 5 últimos años, el incremento de la media de 5 años del Consejo Agrícola con la media de 10 años del Consejo Agrícola, pues algunos países están perdiendo producción, como es el caso de Italia o el caso de Grecia. Siria es difícil de saber porque los datos, bueno, usamos la fuente del COI, pero con todas las dificultades que puede tener un país que atraviesa la situación o la crisis que tiene, ¿no? Así que cruzamos superficie con producciones y tenemos aquí la producción por hectárea
de estos países. A mucha diferencia España, estos datos que yo los vengo actualizando desde hace muchos años, pues el que experimenta un crecimiento importante es Portugal. Portugal, que estaba antes a una cifra bastante por debajo de esos 300 kilos de aceite por hectárea, pues ya este año, como sabemos, ha tenido su cosecha récord, la campaña pasada, ¿no? Y, bueno, pues ahí tenemos una gran diferencia entre países independientemente Así que España, bueno, pues ejerce, como ha dicho antes el viceconsejero, pues tenemos que ejercer el papel de líderes, no solamente en estadística y en números, sino después, pues, bueno, practicarlo, ¿no? Ese liderazgo. Y así tenemos que si vemos el consumo mundial y la producción, pues tenemos con una media, aquí hemos cogido 10 años, del 2011, campaña 2011-2012 a 2020-2021, el consumo, y tenemos que, por coger la media, porque es verdad que hay unos dientes de sierra, hay una cierta datos, cogiendo la fuente del Consejo Líquido Internacional, que distorsionan un poco y por eso he cogido estas medias, ¿no? Y ahí tenemos que los países productores pues estamos consumiendo cada vez menos aceite. Por lo menos los principales países productores consumimos menos. Yo siempre digo que aquí en España, lo de este año, desde que ocurrió lo de la pandemia, no podemos tomar los números como muy regulares y objetivos en las comparativas, porque es verdad que han estado distorsionados por muchísimas razones, ¿no? Pero lo que sí es verdad, y yo siempre digo, que se nos están muriendo los consumidores. Es decir, que la población que consume aceite de oliva somos, y me meto yo, las personas mayores, y los jóvenes cada vez consumen menos aceite de oliva. Hay una nueva concepto de la alimentación, comida rápida, comer fuera de casa, etcétera, etcétera, que ya saben ustedes. Y precisamente eso está ocasionando que en estos países pues se están descendiendo el consumo de aceite de oliva. Y son medias comparadas, como pueden ver, de unos periodos grandes. Por tanto, en el mundo se consumen 3 millones de toneladas, que eso es lo que nos importa saber, ¿no? Y esto es una gráfica que, aunque a esa distancia yo se lo explico, desde el año 58-59 se constituye el Consejo Líquido Internacional y empiezan a tomar bases de datos de producciones y consumo de aceite de oliva. Y eso es lo que representa esta gráfica. Y prácticamente cuando se empiezan en esos años, con esa información, el consumo y la producción en España, en el mundo, estaba en 1 millón de toneladas. Tardamos 38 años para llegar a 2 millones de toneladas. Y en ese periodo, a partir, como digo, del año 1986, que empieza España a entrar a la Comunidad Económica Europea, hay una explosión, hay unas mejoras importantes en producción y en calidad de los aceites de oliva, especialmente en quien es el líder del mundo, España, y se produce este crecimiento importante. Y hemos pasado en tan solo los últimos 15 años a llegar a los 3 millones de toneladas. Pero aún hay más. Si se diera la casualidad, si se diera el caso de que todos los países productores, esto que hemos visto, coincidieran en que estuvieran en su alta campaña de producción, pues estaríamos con un potencial en campo de más de 4.269.000 toneladas de aceite de oliva que hay ya de capacidad. Y este dato no está actualizado a los últimos, este crecimiento que hemos visto en superficie de olivar, especialmente lo que se está haciendo en olivar en seto en España, ¿no? Así que tenemos que prepararnos y por eso quería hacer esta presentación de escenario para ponernos en su justa medida de qué es lo que puede ocurrir en los próximos años y qué efecto va a tener todo lo que está pasando ahora mismo con el tema de los precios en origen, sequía, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y cómo es el comercio de aceite de oliva? Ya hemos visto quién produce, dónde está la superficie, dónde están las producciones, dónde está el consumo y ahora cómo está el comercio. Pues el comercio, como he dicho antes, pues prácticamente 2/3 son los países productores, 1/3 arriba abajo los países no productores. Y estamos sobre 3 millones de toneladas. Estos son datos, los que voy a dar ahora, de Aduanas España, diciembre del 2021, facilitados por la asociación a la que pertenecemos, la Asociación de Exportadores de Aceite de Oliva, ASOLIVA. Bueno, pues empezamos por el área de centro-sur de América y tenemos que es un bloque de 155.000 toneladas de aceite de oliva, de las que España lleva
a sus exportaciones con 63.000 y Portugal 60. Vamos ganándole terreno a las colonias portuguesas, que entonces tenían, lógicamente, por el habla y tal, por el idioma, pues un peso importante. Y aquí, en este bloque, el más importante, con diferencia en este área, es Brasil, con 97.000 toneladas de aceite de oliva y creciendo. En el área de América del Norte, aquí es básicamente Estados Unidos, y aquí compartimos italianos y españoles un poco el liderazgo en las exportaciones a ese destino, ¿no? De esas 417.000 toneladas, Estados Unidos es 365. Pero es que Estados Unidos, estos son datos del 2021, en el 2020 ya superó las 400.000 toneladas de aceite de oliva, que fue el año de la pandemia. Lo bueno que tuvo la pandemia es que comíamos en casa, y en casa se come mejor que en la calle. Eso es importante, en España y en el mundo, ya lo estamos viendo, ¿eh? Bueno, ¿qué efecto tuvo, además del de la pandemia, otra cosa que ocurrió? El tema de los aranceles. España, en el tema de los aranceles, que se aplicó en octubre del 19, y lo tuvimos hasta la primavera, creo que fue en marzo del 2021, pues España, que exportaba a Estados Unidos, pues exportaciones de España a Estados Unidos, 132 millones de kilos de aceite, sin embargo, que fueran origen España, eran 146, teníamos una diferencia Ford de 14.000. Esto quiere decir que había otros países que traían aceite de España también para la exportación de Estados Unidos. No sé si me estoy explicando bien. España exportaba nada más que 132. En el año 2020 exportó 160. En el año 2021, 150. Pero, sin embargo, el origen España, perdimos por la culpa de los aranceles, en el año 2020 76 millones y en el año 2021 41 millones de kilos de aceite. Estados Unidos importaba más aceite, pero precisamente por aquello de los aranceles tuvimos que buscar esos aceites en otros lugares. Nos fuimos a Portugal, nos fuimos a Túnez, especialmente, y nos fuimos a Grecia. Es decir, la industria española lo hizo bien, porque la industria española dice, no quiero perder el mercado, porque esto es un tema coyuntural. Y buscaba el aceite en aquellos países donde lo había para no verse penalizado por aquellos aranceles. Este efecto hay que tenerlo en cuenta para que veáis que cualquier decisión de estas pues tiene su efecto. En Asia, 244 millones de kilos, España lidera, Australia, Estados Unidos y Japón, 3 mercados importantes de las campañas de promoción, y China, que no se me olvide, de las campañas de promoción del Consejo Olímpico Internacional en la década de los 90. Fundamental. Era cuando el Consejo Olímpico Internacional disponía de dinero. Hoy no tiene absolutamente un duro, ¿eh? Y la Unión Europea, pues parece que no hay fondos para el tema promocional, pero esos fueron los orígenes de un mercado tan importante como el que he dicho antes de Estados Unidos o en el caso este de Australia, ¿no? ¿Quiénes son los que tenemos en Asia en este momento? Pues con los pesos prácticamente de cierre 2021, esto es lo que consume Japón, 59 millones, China 46, Son mercados muy estables, muy regulares, que no terminan por crecer más. Cada vez que hablamos con clientes nuestros japoneses o clientes chinos, la razón de que no sigan creciendo no es ni el precio, más que el tema de cultural, de sabor, ¿eh? De que no encaje en su tal. Entonces, tenemos que usar otra palanca, que es la salud. La salud es un buen argumento, ¿eh? Para entrar en estos mercados, porque si por el sabor no entramos, ya habrá que hacerle perfiles organolépticos de esos grados, pero el concepto de salud es fundamental. Y nos vamos a Oceanía y aquí a Australia, que nombraba antes, con 35.000. En el caso de China, cuando me dicen la gente, es que en China están poniendo olivo, yo digo, bendito sea, eso es bueno. En Australia empezaron a poner olivar, los australianos, y aumentó el consumo, porque igual que en California también, cuando en el propio país hay prescriptores que venden un producto que es desconocido y lo ponen en valor precisamente porque son producciones propias de tal, no es suficiente las producciones ni de California, ni de China, ni de Australia para abastecer ese crecimiento del consumo, y nos ayudan a que nosotros, los que lideramos en la producción mundial, podamos colocar los aceites allí. Y por último, Europa. Europa, bueno, pues es un mercado. Aquí estoy contando los países los movimientos intracomunitarios. Es un poco complejo todos estos datos, pero lo que queremos decir aquí, por verlo, es que se mueven 1.351.000 toneladas aquí en el interior de estos países, que España exporta precisamente 695.000 frente a Italia 146, y que los principales países no productores, ¿quiénes son los que más consumen? Francia 137.000, Alemania 80.000 toneladas y Reino Unido 61.000 toneladas, ¿no? Y los orígenes son España, con muchísima diferencia, Italia, Túnez, Portugal, Grecia y Siria, que abastece a Centro Europa, ¿no? Bueno,
África es un mercado muy pequeñito, de 21.000 toneladas de aceite de oliva, que procede pues también liderado por España. Bueno, y vamos ahí un poco rápido. El consumo de los países no productores de todas estas áreas sería este: 1.428.000 toneladas, de las que ahí tienen el peso América del Norte con muchísima diferencia frente a otros, ¿no? Y Europa con 547.000. Europa es un clásico, un mercado cercano y con poder adquisitivo. ¿Quiénes son los principales exportadores a terceros países? No a la Unión Europea, sino a terceros países. España, con 373.000 toneladas, con diferencia con respecto al resto. Como veis ahí, Italia le sigue con 193.000. Y el conjunto del total de exportaciones en el mundo, y con datos de aduanas nuevamente, de Asoliva, el líder, con diferencia a España, que exportamos más de 1 millón de toneladas de aceite de oliva, y seguidos de Italia, 363. Y aquí hace una comparativa. España produce una media de 1.370.000 toneladas, Italia 284.000, importamos del orden de 170 a 200.000 toneladas, los italianos tienen que importar de media 500.000 toneladas cada año. Nuestro consumo es similar al italiano, sobre 500.000 toneladas cada uno. Este año en España ha habido un incremento importante en el consumo de aceite de oliva, importante, quiero decir, con respecto a otros años, aunque algunos nos acercamos ya a las 600.000 toneladas. Y exportamos 1.060.000 toneladas frente a Italia, que exporta 363.000. Esto para que pongamos en valor ese liderazgo que antes nombraba nuestro viceconsejero sobre la producción de aceite de oliva y comercio en el mundo. Cuando entramos en la Comunidad Económica Europea, España producía 500.000 toneladas y exportaba 100.000 toneladas, y 35 años después, con datos al 21, producimos una media de 1.400.000 y exportamos 1 millón de toneladas. Por tanto, yo creo que sí que se han hecho cosas muy bien en el sector del aceite de oliva. Retos, y voy acabando. Pues retos que tenemos. Primero, la competencia. No olvidemos otros aceites vegetales. Fíjense que de un total de 200.000 toneladas, La Palma ocupa 70 millones y estamos en el aceite de oliva con 3 millones de toneladas. Tenemos muchísimo recorrido que hacer, pero cualquiera, la soja, girasol, colza, estos son datos de estatistas, y aquí tenemos un enorme campo donde poder seguir creciendo. Pero, ¿cuál es el problema? Que el aceite de oliva, no este año, que ahora estamos por encima de los 5.000 euros la tonelada, sino en años normales nos movemos entre 2.500 y 3.000 euros tonelada, y cualquiera de estas grasas se mueven como mucho en torno a 1.000 euros la tonelada. Estamos multiplicando. Acordaros, cuando precisamente la OCM del aceite de oliva del año 66, pues decía que teníamos que buscar una relación con estos tipos de aceites vegetales de 1 a 3, girasol, oliva, ¿no? Bueno, pues este año con la relación se ha multiplicado por 4. O sea, el valor de un aceite vegetal hay que multiplicarlo por 4 para consumir una botella de aceite de oliva. Casi con el precio de una botella de litro de aceite de oliva compras una garrafa de 5 litros de cualquier de estos aceites. Este es el crecimiento del total de aceites vegetales en el mundo. Y esto es otro de los problemas que tenemos. Por un lado, la competencia de otras grasas, y este es otro, la volatilidad. Es muy difícil hacer mercado y ganar mercado con esta volatilidad de precios en origen. Esto es una auténtica locura. Abajo, no sé si verán una línea paralela que es roja, que indica cuál es el precio de activación de los contratos de almacenamiento privado, es decir, por debajo de dónde se podrían activar los contratos de almacenamiento para retirar los excedentes de cosechas, ¿no? Pues esa línea roja, que es la del lampante, está en 1,52 o 1.524 euros la tonelada, 1.524. Fíjense la punta de la línea verde de la campaña 2021-22, donde ha terminado, pero lo vemos más cerquita. Aquí estamos viendo solamente los últimos 6 años. Y desde que bajamos en el último contrato de almacenamiento privado, que fue en mayo del 2020, estaba entonces el lampante 1,62, pues hemos tenido un crecimiento, un incremento de precio del 200% del aceite de oliva. Medidas. Hay que aumentar el consumo mundial en más de 1 millón de toneladas, puesto que ya hemos visto que tenemos un potencial que lo supera fácilmente, a nada que acompañe la climatología. España tiene que exportar más de 1,5 millones de toneladas. Nuestras producciones tienen una capacidad de más de 2 millones de toneladas y solamente consumimos 500.000, por tanto, es importante. Competir con otros aceites y grasas vegetales, más competitivos, está ahí. Argumento, las 4S, salud, sabor, sostenibilidad y seguridad. Seguridad que transmitimos con un aceite de oliva y todo lo que lleva la cadena de producción de valor del aceite de oliva. Y cómo minimizar la volatilidad de los precios en origen.
Medidas. Hay que reconvertir el olivar, pero aquí, aprovechando que tenemos al viceconsejero y a la señora diputada, agua, agua, agua. Hay que hacer proyectos a largo plazo de embalses y de medidas para el tema del agua. Así no podemos seguir. Estamos condenados a la muerte si no tenemos agua. Es necesario empresas profesionalizadas y aquí voy a contar una cosa. Hay de aquellas cooperativas que están estos años donde los precios están por las nubes, permitiendo que el socio decida cuándo vende su aceite. Eso es poco profesional. Hagan ustedes proyectos comerciales a largo plazo, hagan ustedes proyectos de cartera de clientes, de ganar mercado y permítanle ahora al socio que decida si su aceite está o no está disponible. Eso no es una cooperativa, eso es otra cosa. Armonizar normas de calidad internacional, especialmente en los grandes mercados. El mercado americano no está regido por las normas comunitarias. El reglamento comunitario de normas de calidad no afecta. El mercado americano no pertenece al Consejo Líquido Internacional y difícilmente en mercados tan importantes como Estados Unidos, el mercado de China, el mercado de todos estos mercados, si no están armonizadas las normas de calidad, difícilmente estamos hablando de productos diferentes o incluso una competencia desleal. Y por último, en todos estos movimientos que he presentado sobre exportación, sobre movimientos comerciales del aceite de oliva en el mercado internacional, el 75%, datos de aduanas, 75% son aceites de oliva vírgenes extra, con el código arancelario de aceite de oliva virgen extra. Por tanto, se están comprando aceite de oliva virgen extra. ¿Dónde está la producción de todos esos aceites de oliva vírgenes extra? Hace falta, nuevamente, tener unos sistemas de control que aseguren que esto es así y apostar claramente por los aceites de oliva virgen extra. Para ello es necesario la promoción, la formación, la educación de los consumidores, labor que hacen la Interprofesional del Aceite de Oliva muy bien, pero de manera insuficiente con los recursos económicos de que dispone. Escasamente 8 millones de euros, que eso es nada, 8 millones de euros para el mundo, ¿no? Y valorizar la categoría del aceite de oliva virgen extra. Y, por último, nos falta conocer la experiencia de la autorregulación del mercado del artículo 161 de la OCM del aceite de oliva. Esto es aquello de que ahora, con el nuevo Real Decreto, que salió no recuerdo ahora mismo si fue a principios de este año o finales del año pasado, el Real Decreto puede obligar en años de excedentes a que haya una retirada de los aceites de todos los productores de España, de todas las almazaras, ¿no? Y con ello pues pueden obligar a que esa retirada sea incluso sin una fecha determinada, incluso a que pudiera finalmente llevarse a uso no alimentario. Bueno, pues si todo esto metido en la costelera da un resultado económico mejor, pues bienvenido sea, ¿no? Nosotros en Olostepa estamos haciendo los deberes. De momento estamos haciendo la construcción de una bodega aquí a 7 kilómetros para una capacidad de 15.000 toneladas de aceite de oliva para que cuando realmente nos acompañe la climatología pues podamos tener muy buenas cosechas. Campaña 22-23. Pues el aforo que hizo la Junta de Andalucía, y tenemos al señor viceconsejero, estimaba 587.000, fueron menos de lo que estimó las propias cooperativas alimentarias, que se estimaron en 699.000 toneladas para Andalucía, después lo bajaron a 689. Lo que sí es cierto es que después vino el Ministerio de Agricultura y que todos hablan en torno a 800.000 toneladas de aceite de oliva en España en esta campaña, frente al 1.490.000 del año pasado. Y en el mundo, bueno, pues aquí pongo solamente los países que habéis visto que son productores, los que realmente tienen peso. Bueno, pues es que nos faltan 670.000 toneladas de aceite de oliva. 670.000 toneladas de aceite de oliva es mucho aceite, el que falta. Yo estuve hace unos días en Grecia, es tan espectacular el olivar de Grecia, qué envidia de la lluvia y qué envidia de cubiertas vegetales, por cierto, allá hay hierbas por todos lados. Estos sí que son ecológicos, además que no caben por allí ni los atomizadores ni nada, ¿no? Entonces, van a tener posiblemente la segunda mejor cosecha de su historia en Grecia, pero el resto de países presenta, como veis, un aspecto regular junto con los turcos que sí están un poco mejor. Bueno, pues este cuadro, la distancia, en lo que no vais a ver los numeritos, pero en el mes de abril España dio salidas por 162 millones de kilos de aceite. Solamente en el mes de abril comercializamos, consumo interior y exportaciones, 162.000 toneladas. Y desde entonces hasta ahora veis que tenemos una tendencia cada vez
menos salidas de aceite, como no puede ser de otra manera, a medida que van subiendo los precios del aceite de oliva en origen. ¿Cuál sería la quiniela? Pues la quiniela para el 30 de septiembre de 2023 sería, si al día 1 de octubre, 30 de septiembre del año 2022, había 453.000 toneladas y la producción son 800, si importamos 200.000, que bueno, este último año fueron 179, tendríamos unas disponibilidades de 1.453.000 toneladas, que sacando 100.000 para que lleguemos al día 30 de septiembre con 253.000 toneladas, 253.000 toneladas, esas son las tuberías llenas, básicamente las tuberías. Cualquiera de la industria envasadora, y el Estepa es un pequeño, tenemos 4 millones de kilos de aceite en nuestras instalaciones. Entonces, para llegar con esto, tenemos que bajar el ritmo a 100.000 toneladas por mes. Pero es que el año pasado el ritmo fue de 139.000 toneladas por mes. Tenemos que caer un 28%. Y como en octubre y en noviembre ya hemos superado 136.000 y 105.000, ya tenemos un déficit de 40.000 toneladas, por tanto, tenemos que volver a quitarle a esos 100.000 bastante más aceite. Así que el mercado todavía tiene que experimentar una mayor caída de comercialización. Esto es la foto del último trimestre, de cómo se están comportando los precios en origen. Estamos ya todas las calidades por encima de los 5.000 euros tonelada. Y, bueno, otra de las cuestiones incógnitas es el precio, ya lo estamos viendo, y la calidad, ¿qué va a pasar? Porque, bueno, ha habido en la primera parte de recolección un estrés importante del olivar, aceitunas con unas calidades, temperaturas altas, ya sabemos, y ahora han venido afortunadamente las lluvias, pero pueden ocasionar también, quizás ya un poco tardía, pues algún que otro problema en el tema de la calidad. ¿Cómo se están comportando ahora los precios? Y ahora sí que acabo ya, Eduardo, te lo prometo. Muy bien. ¿Cómo se están comportando los precios a nivel de supermercados? Esto es libre servicio, hipermercado, supermercado, venta online, en datos Nielsen, que miden, como ustedes saben, todo lo que pasa por un escáner de un súper, ¿no? Pues en cuanto a litros, el total de la categoría de aceite desciende un 7%. Esto es septiembre 21, septiembre 22, el TAN de la semana 44. 7% desciende el total de volumen. Se han perdido ahí pues 35 millones de litros, ¿no? Los vírgenes extra, que es lo que al menos en esta casa más nos importa, el virgen extra desciende un 2,5%. Sin embargo, las marcas de la distribución han ganado un 8,3% en volumen y las marcas de fabricantes hemos perdido un 8,6%. Y en cuanto a valor, ¿qué ha ocurrido? Pues en valor se ha incrementado un 30%, prácticamente 29,9%, toda la categoría. Los vírgenes extras crecen un 17,8%, las marcas de la distribución han crecido un 27,8%, gracias a que ganan también en volumen, como hemos dicho anteriormente, ¿no? Y las marcas de fabricantes pues crecen un 12,5%. ¿Y los precios cómo están? Pues los precios están, en general, han crecido casi un 40%, 39,7%, 40%, súper septiembre a septiembre. Y los vírgenes extras, un 20,9%, la marca de distribución ha pasado a crecer un 18% y la marca fabricante un 23%. Y todavía, en estos precios que estamos viendo ahí, precio medio, fíjense, septiembre de 3,5 euros. Esto hoy ya no hay ningún virgen extra por debajo de 5 euros en la distribución, ninguno. Y todavía no se ha transferido el precio en origen en su totalidad. Así que tendremos que ver lo que tenga que suceder. Ya he dicho que tiene que descender el consumo más de un 30% para que podamos llegar a septiembre del 2023. En valor, ¿qué ocurre en valor? ¿El agricultor va a ganar o va a perder este año? El agricultor va a perder este año, salvo aquel que tenga su finca concreta, pero en general el agricultor, el productor, pierde este año 730 millones de euros. ¿Cómo hago yo estos números? Pues yo digo, mira, si el año pasado tuvimos una producción en España, producción, que no comercialización, producción, de 1 millón, porque comercializamos 1.670.000, pero la producción fue de 1.491.000. Si este año hay 800.000, de momento tenemos 691.000 toneladas menos. El precio del dato que he cogido del Pool Red, periodo 1 de noviembre al 1 de octubre al 30 de septiembre del 2022, el precio medio que me daba el pool era 3.340 y eso tuvo
si tomamos estos datos como válidos, pues un valor de casi 5.000 millones de euros, 4.981. Este año, poniendo el precio que hoy arroja el pool red, de lo que llevamos ya de campaña, como promedio, esto está ponderado en función a las calidades, 5.314, y si la foto se quedara aquí, pues tendríamos 4.250 millones, perderíamos 730 millones. Salvo aquellos casos en que hayan tenido mayor cosecha, los productores somos también quienes perdemos muchísimo, ¿eh? Y nada más, muchas gracias.